Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Ya estamos aquí nuevamente, un día más. Es lunes 18 de diciembre. Estamos en la recta final de un año que ha aportado muchas cosas. Espero que muchas bendiciones. Nos van quedando ya menos días. El próximo lunes es Navidad, 25 de diciembre. Y bueno, nosotros hoy vamos a volver a estudiar en el libro de Apocalipsis, donde ayer nos detuvimos, ahí vamos a continuar hoy. Estamos justo pues todavía empezando prácticamente esta serie, ya veíamos unos cuantos estudios, pero nos queda mucho por ver ya que estamos ahí en el capítulo 1, versículo 9. Hoy vamos a avanzar un poquito más en el 10 y bueno, a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en todas estas cosas. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, nos dirija y nos ponemos con este tiempo de estudio. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos de esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Y queremos pedir tu dirección, que el Espíritu Santo nos enseñe en todas las cosas. Pon en mi boca las palabras que tengo que compartir con mis hermanos y ayúdanos a entender, danos sabiduría para recibir tu palabra, hacerla nuestra, meditarla, ponerla por obra. Gracias porque sabemos que tu obra está abundando más y más en nuestras vidas y tú tienes el control de todo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a continuar Apocalipsis capítulo 1. Ayer estábamos meditando en el versículo 9, vamos a recordarlo, y vamos a avanzar un poquito más en el versículo 10. Ahí se nos aparece por primera vez aquí en este libro ese concepto, el día del Señor, y vamos a estar meditando en estas cosas. Voy a mirar en el chat en directo rápidamente. De momento veo que han entrado dos mensajes. Uno es de Zembay, desde México. Saludos hermanos, bendiciones a todos, dice nuestra hermana. Y Yarikatu también dice hola Pastor Víctor y todos mis hermanos y hermanas. Y ahora ya han entrado mensajes de Juan Bermudo. Buenas noches mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Beatriz también dice buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que el amor de Dios y su palabra invadan nuestros corazones. Y Paco Pérez dice un abrazo para todos y muchas bendiciones. También Rosario ahí, Paco y Rosario. Bienvenidos a todos. Esos son los mensajes que han entrado hasta ahora. Seguro que están algunos a punto de ir entrando, pero vamos a aprovechar el tiempo y vámonos a Apocalipsis. Ayer recuerda el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él está prisionero. ¿Por qué está prisionero? Por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. O sea, por predicar a Cristo, él está prisionero. Juan tiene las visiones que él va a escribir, las tiene mientras estaba en esta isla de Patmos. La iglesia primitiva, unánimamente, reconocía este destierro de Juan en esta isla. Fue desterrado en el año 14 después de Nerón, durante el reinado de Domiciano Jerónimo. Perdón, de Domiciano. Durante este tiempo del emperador romano Domiciano, pues él estuvo estos años desterrado en esta isla. Se puede decir seguramente que el año de su destierro fue del año 94 y fue liberado en el año 96. Parece que los últimos días de la vida de Juan él los permaneció en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, con los hermanos de Éfeso. Ayer vimos algunos datos acerca de este lugar. Decíamos que Patmos es una isleta rocosa
de unos 15 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho. Tiene una forma como de media luna y, y esa forma de media luna permite que haya un puerto natural, así como para refugiarse algunos barcos, bien, ¿no? Está a unos de la costa de Asia Menor, se encuentra alrededor de unos 50 kilómetros y era una isla importante porque el último puerto en travesía hacia Roma y Éfeso podía ser esta isla. Y al tener esa forma de media luna, un lugar donde los barcos podían refugiarse en caso de tormentas, de mala mar. Los que eran desterrados a esta isla era una prisión y entonces, bueno, se les imponían a todo tipo de presos, presos políticos inclusive, y estando aquí prisioneros, pues ayer decíamos que era una isla rica en mármol, y entonces pues se sometían a trabajos forzados para extraer este tipo de piedra y exportarla pues hacia todo el imperio. Entonces los que estaban deportados en este lugar y Juan como un dirigente de los cristianos que eran considerados delincuentes en esa época, Roma se había propuesto exterminar el cristianismo. Entonces su destierro, su prisión, incluía trabajos forzados en las canteras de donde se sacaba el mármol. Eh, un, un escritor y, bueno, era un sir también, Sir William Ramsay, decía que su castigo iría precedido de azotes, marcado con constantes cadenas, poca ropa, comida insuficiente, dormir en el suelo desnudo, una prisión oscura y trabajar bajo el látigo de supervisores militares. No estaba de vacaciones Juan en la isla de Patmos, sino que estaba como prisionero y su situación no parece que fuese cómoda, sino todo lo contrario. Así que eso tiene mucho mérito, el hecho de que él escribe un libro tan importante y trascendente como es este libro de Apocalipsis, y cómo puede identificarse, ¿no?, con los hermanos que están padeciendo, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, él le puede decir a los hermanos que están siendo atribulados: hermanos, estoy ahí con vosotros. No está hablando de oídas, él lo está experimentando en su propia carne, la tribulación, el sufrimiento. Y desde ese lugar él escribe Apocalipsis. ¿En qué momentos escribía? ¿En qué circunstancias? Desconocemos, pero ahí estaba. Bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a leer el versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bien, aquí aparece por primera vez esta expresión, el día del Señor. Es una expresión bíblica que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y que se refiere precisamente pues a todo lo relacionado con la segunda venida de Cristo. O sea, el tema del Apocalipsis es el día del Señor. Y de este día también escribieron los profetas y en otros lugares del Nuevo Testamento. Pedro escribió. Ahora vamos a ir viendo algunos textos y vamos a desarrollar un poquito lo que la Biblia dice acerca de el día del Señor. Este pasaje es interesante porque es la primera vez que se hace referencia al día del Señor aquí en el libro de Apocalipsis. El día del Señor en la Biblia aparece como el día de la ira y de juicio, que estaba presente con todos sus males y que va a terminar definitivamente para dejar paso a ese tiempo por venir, a ese futuro glorioso en el que todos los que han creído en Jesucristo heredarán la tierra, habitarán en una nueva creación. Algunos creen que Juan está diciendo que se sintió transportado en una visión en el día del Señor, o sea, el domingo. Pero ese es un lenguaje más posterior.
referirse al domingo como el día del Señor es un lenguaje posterior al lenguaje que se utilizaba en este contexto. Es cierto que en la Iglesia más adelante se va a hablar del domingo, del latín dominicus, como el día del Señor. Eso significaría la palabra domingo, el día del Señor. Pero en este contexto y en este lenguaje no parece probable que él está escribiendo precisamente un domingo. De hecho, si tú lees Apocalipsis, vas a notar que aquí hay mucho que ver y que escribir, y es difícil que en un solo día se pueda escribir todo eso, ¿no? Aunque fuera un domingo. Entonces, pero bueno, yo os lo tengo que mencionar porque algunos maestros o en algunos comentarios bíblicos tú vas a encontrar ese detalle, que ahí se habla de el día del Señor y te dicen, bueno, esto es que Juan estaba escribiendo un domingo, porque así se le llamaba el día del Señor. La palabra domingo significa eso, del latín dominicus, que quiere decir día del Señor. Entonces, bueno, pues posiblemente se está refiriendo al día del Señor en el sentido de el día como y tenemos el contexto de las escrituras para afirmarnos en eso, porque no es la primera vez que se habla del día del Señor en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, pero en el sentido de la segunda venida de Jesús, de todos los eventos relacionados con la venida de Jesús. Entonces, para ver si esto es así, pues vamos a ver qué dice la Biblia acerca del día del Señor, ¿no? Lo primero que dice es que yo estaba en el Espíritu. Y ese también es un detalle importante. ¿Qué es lo que quiere decir Juan al decir que estaba en el Espíritu? Si te fijas, los que estáis mirando en vuestras Biblias en Reina Valera, en el Espíritu, Espíritu lo escribieron con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que se refiere al Espíritu Santo. Pero recuerda que estos pequeños detalles en las traducciones forman parte de la interpretación que el traductor le está dando al texto. Entonces, en el original no hay mayúsculas ni minúsculas. En el griego no existe esa diferencia, ¿no? Entonces, al traducir al castellano, el traductor, cuando interpreta que se está refiriendo, por ejemplo, Dios, a Dios, al Dios creador, al Dios de la Biblia, lo escribe con mayúscula. Cuando se fija que se está refiriendo a un Baal, por ejemplo, a un Dios falso, lo escribe con minúscula. Entonces esos detalles forman parte de la traducción y a veces eso puede interpretar el texto y ahí el estudiante bíblico tiene que fijarse en esos detalles para confirmar que el traductor acertó o se equivocó, ¿no? Tenemos que saber todo eso. Entonces, decir que él estaba en el Espíritu parece que tiene un significado mayor que el simplemente hecho de decir que él estaba caminando en el Espíritu. O sea, tú y yo ahora podríamos decir que estamos en el Espíritu Santo, ¿no? Estamos en el Espíritu. ¿Por qué? Somos cristianos, hemos creído en el Evangelio, hemos recibido el Espíritu Santo, así que estamos en el Espíritu. Pero cuando Juan dice esto, evidentemente se está refiriendo a algo más, porque aparece como una puntualización. Todos los creyentes están en el Espíritu, pero él está refiriéndose a algo que ocurrió ahí de una forma especial. No es simplemente de que él está en el Espíritu como algo opuesto a la carne. En ese sentido, todos los creyentes estamos así. No es simplemente decir que él está caminando en el Espíritu como un cristiano, que ha recibido el sello del Espíritu Santo, que es un templo del Espíritu Santo. Está hablando de que él ha recibido una revelación singular, especial, por el Espíritu Santo. O sea, esta es una experiencia única para Juan. Lo que unos pudiesen llamar algo así como una experiencia fuera del cuerpo. Porque conforme avancemos en la explicación de Apocalipsis te vas a dar cuenta de que él está contándonos y hablando de cosas que sucedieron ahí en los cielos. Él está viendo cosas que aún no han ocurrido, ocurrirán en el futuro, y entonces él está viendo todo eso y está explicándonos las cosas que está viendo. ¿De dónde está viendo todo eso?
¿De dónde está viendo Juan esas cosas? Bueno, las está viendo porque está en el Espíritu. Está recibiendo de parte del Espíritu esta visión, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, él está viendo cosas como. ¿Cómo podía ver todo eso si aún no ha ocurrido en el tiempo? ¿Cómo podía ver cosas en los cielos si una persona con un cuerpo terrenal, nuestros ojos no pueden ver a Dios? Él es espíritu, la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, pero Juan le está viendo. ¿Cómo puede ser eso? Porque él estaba en el espíritu. Es una experiencia fuera del cuerpo. ¿Recuerdas cuando Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo y que vio, dice, y oí cosas que no le es dado al hombre oír? Y él allí también se siente confuso, él mismo. Él vivió la experiencia, pero no nos sabe aclarar cómo fue. Dice, y conozco un hombre, lo dice en tercera persona, queriendo mostrar esa humildad de no presumir, mira lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces dice, conozco a un hombre, dice, y no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. No lo tenía claro. O sea, vivió una experiencia tan sorprendente, tan especial, tan espiritual, tan mística, que no sabía explicarlo. Juan experimenta algo parecido a eso, si no igual. Él está experimentando una obra milagrosa de parte de Dios, y por eso él dice que estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Un teólogo cristiano llamado Walvoord define en el Espíritu de esta manera. Te voy a leer lo que él dice. Llevado más allá de un sentido de estado normal en donde Dios pudo revelar sobrenaturalmente los contenidos de este libro. Muchos escritores de la Biblia, por ejemplo, Pablo, tú lo ves escribiendo, y él está escribiendo doctrina, y nosotros creemos que todo eso le viene por revelación de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Ahí lo dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero muchas veces no fue ni con visiones ni revelaciones sobrenaturales. Pero el libro del Apocalipsis tiene ese matiz diferente a otros libros. Cierto que puede ser muy parecido a algunos profetas que también tuvieron esas visiones y escribieron según las visiones que tuvieron. Sí, claro. Pero todo el libro del Apocalipsis se basa en eso. O sea, todo lo que Juan escribió aquí fue lo que el Señor le estuvo mostrando, una revelación. Recuerda que la palabra Apocalipsis significa eso, revelación. Quitar el velo de algo que estaba cubierto, descubrir algo que estaba oculto. Hay 4 referencias de Juan en el Apocalipsis acerca de este estado, en el Espíritu. Una es esta, Apocalipsis 1:10. Pero después en el capítulo 4, versículo 2, Juan vuelve a hacer referencia a esto. Lo leemos, Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Luego, o sea, esto es en el cielo, dice, yo estaba en el cielo. O sea, de pronto en el Espíritu, y aquí el traductor vuelve a ponerlo en mayúscula porque se entiende que es en el poder del Espíritu Santo, él está en el cielo y está viendo todo esto. Después, en el capítulo 17:3, dice, y me llevó en el Espíritu al desierto. Ahora no está en el cielo, ahora está en la tierra y exactamente en el desierto. Cuando lleguemos a estos textos ya vamos a desmenuzar todo esto y vamos a tratar de explicar y el desierto qué es y qué significa esa mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo eso lo explicaremos. Pero ahora te estoy mostrando que ahí también Juan dice que es llevado en el Espíritu al desierto. Y el cuarto texto es Apocalipsis 21:10. Dice, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí también Juan estaba en el Espíritu. Entonces, en 4 lugares distintos en el Apocalipsis Juan dice, y yo estaba en el Espíritu. Entonces eso significa lo que estamos mencionando, es una revelación
sobrenatural de Dios que solamente es posible a través del Espíritu. No es algo en la carne, es algo en el poder de Dios y en el sentido espiritual. Bien, estaba Juan en el Espíritu en el día del Señor. Y el día del Señor, entonces, ¿qué es? ¿Domingo? ¿O se refiere a la segunda venida? Bueno, para los romanos, en el imperio romano, el primer día del mes se llamaba el día del emperador, en honor al emperador romano, el emperador de Roma. Más tarde os he dicho que al domingo se le comenzó a llamar el día del Señor. Quizás tuvo influencia ese lenguaje romano de referirse al primer día del mes como el día del emperador, y entonces ellos adoptan esa idea. Estas influencias eran muy posibles, en el sentido de que uno se podía sentir influenciado por una forma de hablar y entonces se adquieren formas, conceptos. A nosotros nos pasa constantemente en nuestro día a día, y entonces ellos llaman al domingo día del Señor en relación a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, porque fue el día que Él resucitó. Pero este no es el mismo término utilizado para el día del Señor en el Antiguo Testamento. No tiene la misma idea. El libro de Apocalipsis trata definitivamente con la idea de la segunda venida de Cristo, y según la Biblia ese es el día del Señor. Entonces, decir, más allá de la polémica, no vamos a entrar en polémica con nadie, los que defienden, no, se refiere que era un domingo, que Él estaba en el Espíritu. No vamos a entrar en ese debate porque no tiene más trascendencia. ¿Por qué? Porque da igual lo que tú saques de este versículo. Apocalipsis habla del día del Señor, tal como la Biblia lo menciona. Y eso es lo que pretendo a continuación demostrarte, que cuando la Biblia habla del día del Señor se refiere no al domingo. Es un concepto que se va a ir acuñando poquito después de todas estas cosas, sobre todo ya cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Estado. Entonces el domingo pasa a ser el día del Señor, ya definitivamente, ¿no? Te voy a mostrar cómo la Biblia nos habla del día del Señor relacionado con la segunda venida de Cristo. De hecho, el Antiguo Testamento termina hablando de ese día. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y al final de todo, en el capítulo 4, el último capítulo del Antiguo Testamento, el penúltimo versículo, el 5, dice: He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí yo os envío al profeta Elías. Todo este capítulo está hablando de ese día. Fíjate el versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando Malaquías cierra las profecías del Antiguo Testamento, lo hace anunciando la venida de este día de Jehová, el día del Señor. Un día, como dice ahí, grande y terrible. Era una forma de expresarlo por diferentes profetas, pero nota que en estos pocos versículos se marca una diferencia: grande y terrible. Terrible para los que no creen en el Señor. Ahí está hablando
de cosas terribles que van a pasar, ceniza bajo las plantas de vuestros pies, o sea, va a ser un día en el que van a pasar muchas cosas que vamos a leer en otros profetas, pero para los que creen, para todos los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Para los que no creen, dice que ese día vendrá y los abrazará a todos, los que hacen maldad serán como estopa, pero los que creen en el Señor nacerá el sol de justicia. Es un día glorioso para nosotros, porque es el comienzo de nuestra eternidad juntamente con Dios. Siempre, y lo hemos dicho en este estudio de Apocalipsis, hace unos pocos estudios yo os decía que para los que aman a Jesús, el día de la venida de Jesús es algo deseado. Amas a Jesús, deseas su venida. Rechazas a Jesús, temes su venida. Eso ocurre así. La humanidad está dividida entre estas dos formas. Cuando dice ahí, déjame que maticemos, no es el tema, pero bueno, ya que estamos aquí, no nos vamos sin dejando alguna confusión. Dice, yo os envío al profeta Elías. Esto es una promesa singular, porque Dios asegura que Él enviará a Elías a Israel de nuevo antes del día de Jehová grande y terrible. ¿Y esto qué significa? Hemos estado hablando de Elías hace poco, en nuestra serie de personajes de la Biblia, y vimos que Elías no murió, que fue arrebatado en un torbellino a los cielos, y que se apareció en el monte de la transfiguración con Moisés y junto a Jesús, los tres, ¿no? Entonces, esto se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, el espíritu de Elías. Cuando vino Juan el Bautista, Jesús dijo, este Juan es de quien se dijo que vendría Elías. Lo dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 14. Dice, si queréis recibirlo, está hablando de Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Jesús se refirió a esta profecía de Malaquías y la aplicó al profeta Juan. En Marcos capítulo 9, versículo 11 al 13, dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Ahí nuevamente Jesús habló de Elías y lo aplicó en el cumplimiento de que el espíritu de Elías se cumplía en Juan el Bautista. En Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y esto nos aclara mucho de lo que antes hemos leído. Aquí se especifica que no es que sea Elías. Juan el Bautista no era Elías, era otro hombre distinto. Aquí se habla de con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. Estábamos estudiando en la vida de Elías y estuvimos viendo que Eliseo, cuando Elías le dijo, pídeme lo que quieras, y dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Estuvimos estudiando esto y precisamente tiene que ver con lo que ahora estamos hablando. Hablar del espíritu de Elías no es del hombre de Elías, sino el espíritu con el que él hacía todas esas cosas. Y Eliseo recibió esa bendición. No se quedó con la personalidad de Elías. Elías fue arrebatado vivo a los cielos. Pero nada más ser alzado, cogió el manto, Eliseo cogió el manto de Elías y golpeó las aguas del Jordán y se abrieron exactamente igual que cuando Elías estaba ahí. Y no es que ese manto tenía un poder especial, sino que eso era la confirmación de que el poder de Dios que actuaba en Elías ahora está actuando en Eliseo. Y así vino Juan el Bautista, con ese espíritu de Elías, pero no está hablando de el hombre Elías, sino de el Espíritu Santo, la fuerza que actúa. Por eso aquí Lucas nos aclara y nos dice que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para seguir actuando.
Entonces, debido a que Elías viene antes que venga el día de Jehová grande y terrible, sabemos que la profecía de Elías está solamente completamente cumplida antes de la segunda venida de Cristo. Juan 17, 11 al 12 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando Jesús murió y fue ascendido a los cielos, volvió con el Padre, y hemos dicho que los tiempos del fin cuentan a partir de ese momento. O sea, ahora estamos ya en el tiempo del fin. Si, como a veces ocurre, ¿no? Y preguntan, si hoy me preguntáis, ¿y cuándo crees, Víctor, cuándo crees que Cristo va a venir? Te voy a decir que no lo sé. El día y la hora no la sabemos. Ahora te voy a decir que todo parece indicar que no estamos lejos de ese día. Eso es relativo, el decir no estamos lejos. Estamos hablando de un tiempo amplio, desde que Cristo vino a este mundo y murió y resucitó, han pasado casi 2000 años. Entonces eso es un tiempo muy, muy amplio. Dentro de esos 2000 años no falta mucho. Mira, casi que os podría asegurar una cosa. Y vais a decir, hombre, claro, estamos más cerca de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo ocurrió hace ya 2000 años. Bueno, pues seguro que la segunda venida está mucho más cerca que el tiempo que ya transcurrió desde su primera venida. Eso nos deja todo en el aire, evidentemente. ¿Cuándo vendrá Jesús? Hermanos, mira a tu alrededor, mira al mundo. ¿Ves las señales? Como la higuera, cuando brota y sabemos que el verano está cerca, pues yo creo que eso está ocurriendo. Estamos viendo las señales y sabemos que está cerca. Cerca. ¿Un año? ¿10? ¿20? ¿30? ¿50? No sé. Pero en ningún caso vamos a hablar de siglos, de milenios. No, porque ya parece que todo está preparado, todo está cumpliéndose. Entonces, por un lado, cuando dice yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, por un lado eso tuvo cumplimiento en Juan el Bautista. El espíritu de Elías, de los profetas, del poder de Dios, se cumplió en Juan el Bautista, pero tú sabes que a veces la profecía tiene un doble cumplimiento. A veces la profecía habla de un personaje real que estaba vivo en un momento, pero por alusión estaba hablando a un personaje que proféticamente aparecería más en el futuro. Como por ejemplo en el sentido de la profecía que habla de una especie de anticristo que profanaría el templo, que profanaría el lugar santo, santísimo, y todos cuando leen eso pues piensan y dicen, esto está hablando del anticristo, esto tiene que ver con el anticristo. Pero esa profecía también tuvo un cumplimiento precisamente a partir de aquí de Malaquías, en el periodo que va entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años en los que no hay revelación, no hay Biblia escrita. Ahí aparece un personaje que se llama Antíoco Epífanes, que hizo exactamente eso, profanó el templo. Así que esa profecía se cumplió ahí, pero se volverá a cumplir en el tiempo cuando el anticristo va a hacer lo mismo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque estudiando en profundidad estos textos ves que te hablan de esos dos cumplimientos. Es como parecido, no igual, pero parecido a lo que os estábamos diciendo en días pasados, que cuando los profetas hablaban de la venida de Cristo, mezclaban en un solo texto la primera venida y la segunda. ¿Por qué? Porque están hablando de que Cristo vendrá. Y ellos mezclaban ideas y características de su primera venida y de la segunda, porque todo esto ocurre en este periodo del fin. La primera venida de Cristo pone en marcha ya el fin de los tiempos, la era de la Iglesia. La Iglesia está viviendo en el tiempo del fin, ahí estamos todos nosotros. Entonces esto también tendrá un cumplimiento más adelante. Decir que antes del día grande y terrible de Jehová vendrá el profeta Elías, bueno, pues Apocalipsis 11, versículo 13 al 12, habla de la venida
seguramente de Elías, como estábamos comentándolo el otro día, y que dentro del estudio de Apocalipsis profundizaremos más en ello. Dice Apocalipsis 11, 3 al 12, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, o sea, 3 años y medio, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos no los vieron más. Bien, podemos decir que de esos 2 testigos, uno de ellos, probablemente casi con toda seguridad, es Elías. Entonces esto está ocurriendo justo ya antes de la venida de ese día grande y terrible de Jehová. Los judíos tomaron esta profecía como un referente importante. Los hogares judíos han hecho un lugar en la mesa para que Elías se siente durante la Pascua. O sea, en la celebración de la Pascua, en esa cena especial, dejan una silla vacía porque entienden que Elías un día vendrá y se sentará. Y entonces ellos lo hacen así como un recordatorio. La silla vacía y la copa que se llena pero nunca se bebe es un testimonio hacia la anticipación de la venida de Elías. Los judíos siguen esperando al Mesías y ellos creen, Elías vendrá antes. Entonces ellos hacen estas prácticas porque están esperándolo así. ¿Pero por qué Elías? Porque él ministró en un tiempo de crisis en Israel, cuando la nación estaba apartada de Dios, y un tiempo que inmediatamente anticipó un terrible juicio. Él representa a los profetas, y los profetas fueron masacrados por su propio pueblo, fueron rechazados. Entonces, que el Antiguo Testamento cierre con estas palabras, haciendo referencia tanto a Moisés como a Elías, porque recuérdate, ahí hemos leído Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, y más adelante, he aquí yo os envío al profeta Elías, ahí está Moisés y Elías, monte de la transfiguración, Moisés y Elías, los 2 testigos de Apocalipsis 11, Elías, y probablemente el otro sea Moisés, no lo sabemos al 100%, pero yo creo que en un 90 y tantos % sí que está seguro, ¿no? Entonces, ambos representan algo, más allá de su propia personalidad, algo están representando los 2. Entonces, ahí tiene un significado especial. En el monte de la transfiguración, ahí están, y probablemente los 2 testigos de Apocalipsis 11, ¿cierto? Este es el día grande y terrible de Jehová, el día del Señor. En todas estas profecías del Antiguo Testamento se llamaba así al día del Señor y se relacionaba con un día de destrucción, de juicio, y de este día no solo Malaquías, sino otros muchos profetas estuvieron hablando. Isaías 13, por ejemplo, versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Si leéis todo el contexto de este capítulo 13, está hablando sobre el juicio, sobre Babilonia. Babilonia representa a la religión falsa, a la religión
manipulada y controlada por el Satanás, la religión que le ha dado la espalda a Dios, se llame cristiana, se llame judía, se llame de otras formas. Pero ahí está Isaías también hablando del día del Señor. No se refiere al domingo, el día del Señor. Ya te estás dando cuenta que en el Antiguo Testamento se utiliza mucho el día del Señor, pero no relacionándolo con el día domingo, que es una idea que se acuña después más adelante en el cristianismo. En el versículo 8, aquí mismo del capítulo 13, dice: y se llenarán de terror y angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros, rostros de llamas. Bueno, fíjate, ¿no? Terrible. Mira el versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Bueno, imagínate, ¿no? Ahí es lo que se está planteando. El día del Señor lo vincula con fuego, destrucción, llanto, se vincula con el oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. Ahí en Isaías, en este mismo capítulo 13, el versículo 10 no lo he leído, pero fíjate, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Todo esto vamos a estudiarlo, ¿eh? Hoy no me puedo parar a explicar ¿y cómo es eso? Que el sol, la luna, las estrellas se van a oscurecer, y vamos a ir viendo detalles. Hoy estamos hablando del día del Señor. Ezequiel capítulo 32, Ezequiel 32, 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, y el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor. Y aquí está hablando del día del Señor también en el contexto. El profeta Joel habló mucho del día del Señor, Sofonías habló del día del Señor, Amós habló del día del Señor, y siempre aparece así, la idea, el día del Señor, aparece de esa manera. Entonces, para los profetas, el día del Señor se está refiriendo a los tiempos del fin, a la segunda venida de Cristo. Está hablando del momento en el que Dios va a destruir a sus enemigos y va a bendecir a los que han creído en él. Vamos a leer, por ejemplo, el profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20, por ejemplo. Ay de los que desean el día del Señor. Ahí dice: el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Algunos judíos decían: ya queremos que venga el día del Señor, y eran unos completos ignorantes, porque Cristo vino y le rechazaron, así que como no se arrepientan ni crean, el día del Señor para ellos tiene estas connotaciones de destrucción. Para los que no creen, el día del Señor es grande y terrible. Para los que creen, como leímos antes, es un día glorioso. Pero déjame que te muestre que el día del Señor también aparece como tal expresado en el Nuevo Testamento. Lo digo ante las dudas, ¿no?, de que alguien diga: pero en el Nuevo Testamento el día del Señor ya era el domingo. No, si nos referimos al domingo sí, pero el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, el concepto día del Señor todavía significa la venida de Cristo, y lo podemos leer en diferentes textos. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin,
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, el día de nuestro Señor, el día del Señor. ¿A qué se está refiriendo? ¿Para que Él os guarde irreprensibles para el domingo? No, está hablando del día del Señor, el día de su venida, de la segunda venida. Está hablando de lo que va a ocurrir un día más adelante. Aquí en mismo 1 de Corintios capítulo 5, cuando Pablo está hablando de un caso de disciplina en la iglesia, él también dice, el tal, este que está en pecado y tal, bueno, hay que tratar duro con él, dice, porque el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿De qué día está hablando? El día del Señor Jesús, el día en el que Cristo venga, que esa persona sea hallada salva. O sea, está diciendo, este que está en este pecado hay que tratar duro con él. Si hace falta, entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. No está hablando de entregarlo a Satanás para que se vaya al infierno. Recuerda que Satanás no es el Señor del infierno. Está hablando de las pruebas que Satanás puede traer en una vida de una persona. Está diciendo que es mejor que mueras en tu carne que no que te pierdas en el Espíritu en el día del Señor. Eso es lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. También en la epístola a los tesalonicenses, capítulo 1 de Tesalonicenses 5, podemos leer el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Obviamente tú entiendes perfectamente que nos está refiriendo al domingo. Y aquí que el día del Señor, el domingo, vendrá como ladrón en la noche. No, está hablando de la venida de Jesús. Pablo cita usando las mismas palabras del Antiguo Testamento para referirse a ese tiempo de Dios en el que van a ocurrir todos estos eventos que van a tratar con el mundo cuando la iglesia ya haya sido arrebatada y cuando el gobierno del anticristo se manifiesta en el mundo, y aún en ese tiempo habrá gente que creerá en el Señor, y Dios lo está preparando todo para ese momento culminante en el que Él viene con todos los santos para destruir a sus enemigos, para restaurar el mundo, todas las cosas, hacer una nueva creación. El día del Señor habla de cuando Jesús juzgue sobre la tierra y regrese en gloria. Déjame que también te apunte una idea. El día del Señor no se refiere a un solo día, ¿vale? Sino a un tiempo indeterminado. O sea, no podemos fijar exactamente, se refiere a... No, pero el día del Señor no se refiere a un día de 24 horas, sino el día del Señor. Es como cuando nosotros decimos, ya verás ya vendrá el día cuando pase no sé qué, ¿no? Ya vendrá el día cuando utilizamos el concepto día refiriéndonos a un periodo de tiempo indeterminado. Eso es lo que se refiere cuando tanto Antiguo Testamento como ahora Nuevo Testamento habla del día del Señor. Está hablando de un periodo de tiempo en el que Dios va a actuar. No es un periodo muy amplio, evidentemente, pero es un tiempo en el que el Señor va a estar desarrollando, según su agenda, ya todos estos eventos que tienen que ver con un cambio drástico en todas las cosas. Dios va a intervenir en la historia para destruir a sus enemigos y para bendecir a los que han sido fieles a su llamado. También Pedro, en su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, segunda de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, pues ahí Pedro también se refiere a ese día como el día del Señor.
¿Recuerdas que hablábamos de la segunda venida? Decíamos que acerca de la segunda venida hay diferentes eventos. Dijimos seguramente lo primero que ocurre es el arrebatamiento de la iglesia. Después viene lo que la Biblia llama el- la gran tribulación, 7 años de gobierno del anticristo. Y después de eso viene Cristo con sus santos a destruir a sus enemigos. Satanás será encadenado, dejará de tener actividad por 1000 años, viene el milenio y al final del milenio está el juicio a las naciones y la entrada a la eternidad. Prácticamente podríamos decir que todo ese periodo estamos hablando del día del Señor. Entonces el día del Señor dice Pedro que viene como ladrón en la noche, cuando menos se lo espera la gente. Y algunos dicen, sí, pero ¿a qué día se refiere? ¿El arrebatamiento o su segunda venida propiamente dicha, cuando Él venga con los santos y pise la tierra? O bueno, el día del Señor se refiere a todos estos eventos. Evidentemente, el arrebatamiento se produce por sorpresa cuando nadie se lo espera. Todos estos acontecimientos vienen cuando la gente menos se lo espera. Los que no creen no están esperándolo. Por eso a nosotros se nos han dado estas señales, estos datos, como dice la Escritura, para que no seamos sorprendidos como los que no tienen esperanza, sino que nosotros sí tengamos esa actitud de vigilar, de velar y estar esperando a ese día del Señor. El día del Señor está ahí. Es un periodo de tiempo, no es un día de 24 horas. Entendemos que el Señor, como decían los profetas del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo Testamento, se refieren evidentemente a la misma persona. El día del Señor tiene que ver con todo lo que estamos estudiando ahora en Apocalipsis, con la segunda venida de Cristo. Si alguien me está escuchando y no cree en Cristo, asegúrate que en el día del Señor no seas hallado por sorpresa. Aplícate Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y sé salvo. ¿Hemos leído en Joel algún texto? No, en Joel no leímos nada, ¿verdad que no? Pues déjame que te muestre en Joel capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Creo que no lo habíamos leído ¿no? Bueno, pues Jesús en Mateo 24, ahí él hace referencia a algunas de estas profecías de los profetas. Él anuncia esas señales de lo que va a ocurrir, de lo que vendrá, y en su lenguaje pues está mostrando la misma idea, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, hace la misma referencia a las mismas señales de que el sol, la luna y las estrellas, los astros, dejan de tener su resplandor, apagan su luz, ¿no? Y todo esto, según los profetas, venía antes del día de Jehová. Y Jesús dijo, no vendrá el Hijo del Hombre antes que estas cosas acontezcan. Entonces tenemos una relación directa en todos estos detalles acerca de lo que es el día del Señor. Un día que viene por sorpresa, un día que viene como destrucción y juicio para los que no creen, pero para los que creen es un día glorioso, es un día de júbilo, de esperanza, de saber que lo mejor está por venir y todos vamos a desear que ese día venga. Bien, me vuelvo allí a Apocalipsis para terminar. Estamos en el último minuto, nos vamos a despedir porque ya se nos ha hecho la hora, pero acompáñame un momentito allí a Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya tenemos la información
de cómo es que Juan va a ver todas estas cosas. Él está en el Espíritu. Y está en el día del Señor, no un domingo. Respeto, los que dicen que se refiere a un domingo, pero no encaja. Tú te das cuenta que esto no encaja en el lenguaje de Apocalipsis. Estaba yo ahí en un domingo. Está hablando, todo Apocalipsis habla del día del Señor, habla de la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero en cualquier caso no es un detalle para discutirse con nadie porque no es trascendente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso es interesante. Ahí sí que el próximo día nos vamos a detener y vamos a ir viendo detalles interesantes que ahí se nos van a ir dando. Vamos a ver un retrato, porque dice que Juan se volvió y vio al que hablaba conmigo y nos va a describir a ese Cristo glorioso que él está contemplando en el Espíritu. Y todos esos detalles van a ser muy interesantes. Pero nos tenemos que despedir por hoy. A ver qué dice Miguel antes de decir adiós definitivo por hoy. Dice, ¿cómo se entiende ese versículo? Pasa que yo escuché a un pastor que decía que los que se van de la iglesia es porque Dios está limpiando su iglesia. Esta frase no me parece bien porque Jesús dio su vida por rescate y unidad y no para pensar que la iglesia se está limpiando porque sale lento por razones que ellos mismos conocen. Puede ser que ese pastor, según la interpretación que está dando, pueda tener razón en parte o no. Entiendo lo que tú dices y puedo entender lo que dice ese pastor. Eso es muy relativo y es muy amplio, ¿no? Decir por qué salen algunos de la iglesia, por qué se van algunos de la iglesia. No todos los casos son iguales. Hay una persona que puede salir de una iglesia por circunstancias muy diversas. Imagínate que tú estás en una iglesia donde se están predicando cosas extrañas, donde hay desorden, donde no hay una vida de santidad y tú dices, mira, me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas de la iglesia? Buscando la voluntad de Dios. Quieres salir de un contexto tóxico. ¿Pero por qué sales? Porque esperas encontrar otra cosa santa. Buscas que el Señor te guíe a otro lado, ¿no? Puede ser que uno se va de la iglesia porque está sufriendo una crisis espiritual, un bache espiritual, está en un momento de dudas y sale de la iglesia confuso y sale preocupado, pero no sale para siempre, no se va a perder. Eso va a durar solo un tiempo. Dios va a tratar con esa persona y esta persona va a volver a la iglesia o a otra iglesia otra vez a congregarse, porque es el que es un verdadero hijo de Dios, va a buscar estar dentro de una iglesia. Puede ser que uno salga de la iglesia, como decía también ahí lo dice la palabra, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Sí, algunos salen por limpieza. Algunos, a veces las tribulaciones vienen, Pablo lo enseñaba así, para ser probados a los que dice que son y no son de verdad. Entonces, a veces se produce esa limpieza. Entonces, por eso os decía que en parte eso puede ser cierto y en parte no, porque no todos los que salen de las iglesias salen por los mismos motivos ni en las mismas circunstancias. Muy bien, queridos, pues nos tenemos que despedir ya. Nos vamos. Mañana martes, recuerda que estaremos en nuestro local de reuniones a las 7:30 para alabar a Dios y a las 8 en punto compartiremos el estudio bíblico de Primera Epístola de Juan, que es el que nos toca mañana. Si podéis venir en persona, nos vamos a ver y a disfrutar mucho. Si no podéis venir en persona, a las 8 se retransmitirá por estos medios el estudio en directo. Que Dios os bendiga, un fuerte abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.